Familia, poneos cómodos, poneos muy cómodos, porque lo que vais a escuchar hoy, de verdad, os lo digo, no es fácil de digerir. Llevamos meses y meses, muchísimos meses, hablando sin parar de titulares escandalosos, de juicios interminables, de sentencias que nos han helado la sangre y, por supuesto, de polémicas que han dado la vuelta al mundo. Pero hoy, y esto es lo más importante, hoy, por primera vez en muchísimo tiempo, se rompe el silencio. Se rompe el silencio desgarrador de una madre que ha estado 2 años tragando. Hoy, por fin, habla Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho. Imaginad, 2 años, más de 700 días de absoluto mutismo, de un silencio que no era otra cosa que miedo, que era dolor puro, que era una culpa que la carcomía por dentro. Mientras el mundo entero opinaba, señalaba y lapidaba sin piedad, ella callaba, se mantenía en la sombra y hoy decide hablar. Y quiero que esto quede clarísimo. No viene a justificarse, no busca señalar a nadie más, no es ese su objetivo. Ella decide hablar hoy simplemente para sobrevivir, porque cuando un hijo cruza esa línea imposible que nadie quiere imaginar, la vida de una madre, creedme, también se rompe para siempre. Silvia Bronchalo, ¿quién es? Pues una mujer cualquiera, como tú o como yo, de esas que, no tienen nada de especial. A primera vista es una mujer normal y corriente, pero que es la madre de Daniel Sancho y por eso, solo por eso, se la conoce ahora mismo en todas partes. Antes de toda esta catástrofe que le ha estallado en la cara, Silvia tenía una vida, os lo juro, normal y tranquila, como la de cualquier persona que trabaja y que se esfuerza cada día. Daniel Sancho cumple condena. Una condena de cadena perpetua tras asesinar a Edwin Arrieta en un crimen que nos dejó a todos sin aliento. Y detrás de esa condena, de esa sentencia pública y mediática, hay otra condena, una condena silenciosa que es mucho más profunda, mucho más dolorosa. Es la condena de una madre que se despierta cada maldita mañana, preguntándose si esto que vive es real o si es una pesadilla de la que aún puede despertar. Y ahora, mientras os cuento todo esto, ella se derrumba una y otra vez, pero luego se recompone, se levanta y vuelve a hablar, porque tiene algo que decir. Ella no pide perdón por amar a su hijo, eso es algo innegociable para ella. Tampoco pide que se comprenda el crimen atroz que cometió su hijo, eso no está en su mano. Lo que pide, familia, lo que Silvia Bronchalo nos pide a todos, es humanidad. Lleva 2 años juzgada en la plaza pública, observada hasta el más mínimo detalle, señalada con el dedo en cada esquina y aún así, con toda esa presión encima, se sienta frente a una cámara para contar el capítulo más duro y más trágico de su vida. Hoy, por favor, os pido que no hablemos de morbo, de verdad, que dejemos eso a un lado. Hoy hablamos del alma de una madre rota, de ese dolor inmenso que no cabe en ninguna sentencia ni en ningún titular de periódico. Hoy hablamos de una entrevista que, os lo aseguro, lo cambia absolutamente todo. Y antes de que sigamos profundizando en este torbellino de emociones y revelaciones, si aún no eres parte de nuestra familia aquí en La Salsita Rosa, te pido que te unas ahora mismo. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas, porque es que os prometo que lo que viene no deja indiferente a nadie, a absolutamente nadie. Y hablando de sentir y de conexión, me gustaría que me contaras, justo ahora, desde dónde nos estás viendo en este momento. De verdad, dejadme un comentario, porque es muy importante para nosotros saber que llegamos a todos los rincones, que esta verdad se escucha en cada lugar. Ella misma, Silvia, lo reconoce de una forma brutalmente honesta. Es que a día de hoy sigo sin entenderlo, sigo sin poder, lo he aceptado, pero sigo sin asimilarlo. Han pasado más de 2 años, fijaos, desde que detuvieron a su hijo en aquel infierno tailandés. Y Silvia Bronchalo describe ese tiempo, esos 2 años y pico,
como una auténtica montaña rusa emocional. Han sido viajes agotadores, juicios que le han robado el alma, sentencias que la han destrozado, esperas que se hacían interminables y un dolor que simplemente no descansa nunca, ni un solo minuto. Ella misma lo reconoce sin tapujos, con el corazón en la mano. Han sido los años más tristes, los más dolorosos de toda su vida. Dice que ha aceptado lo ocurrido, que lo entiende en la teoría, pero que aún hoy, después de tanto tiempo, no consigue asimilarlo de verdad. No lo entiende, no logra encajarlo en su cabeza, en su alma, en ningún sitio. Cada mañana, os lo juro, se despierta y se pellizca con fuerza, como si todo esto, todo este horror, fuera una pesadilla espantosa de la que aún pueda despertar. Y, de hecho, durante la entrevista que tenemos hoy entre manos, Silvia se rompe, se derrumba varias veces, se le quiebra la voz, se le llenan los ojos de lágrimas, es que es algo inevitable, pero también, y esto es lo más impactante, muestra una entereza, una fuerza que solo nace, que solo puede nacer cuando llevas años sobreviviendo a un dolor así, a una herida tan profunda. Es una fortaleza que te sale de las entrañas, que es ya instintiva. La pregunta se cierne en el aire, es una pregunta durísima, pero necesaria. ¿Has pensado en algún momento en tirar la toalla? ¿Has llegado al lado más extremo, al límite absoluto? Y su respuesta, familia, es desoladora. A estar extremo, porque si no, no estaría aquí haciendo esto. Lo reconoce y añade algo que nos deja pensando, que nos rompe por dentro, lo cual, en otra ocasión, repudiaría esto. O sea que si ella está aquí, si ha decidido hablar, es porque ha llegado a un punto de no retorno. Confiesa que sí, que en algún momento se ha sentido agotada, vacía, que se ha sentido repudiada por la sociedad, por la gente, etcétera, etcétera. Y en esos momentos, en esos instantes de oscuridad total, sí que ha habido momentos en los que ha dicho, no sé si tiene mucho sentido, no sé si merece la pena invertir todas mis fuerzas y mis energías, mi dinero, o casi perder, o que puedo perder mi trabajo, o mi familia o mis amigos. Es un grito de desesperación que nos llega al alma. Silvia no se presenta, ni por asomo, como una figura pública. Tampoco quiere ser un personaje mediático, os lo aseguro. Ella se define simplemente como una mujer normal, como una madre que trabajaba sin parar, que llevaba una vida discreta y tranquila antes de que todo, absolutamente todo, saltara por los aires en aquella explosión de dolor y tragedia. Y reconoce algo que, sinceramente, muy pocos se atreverían a decir en su situación, algo que nos hace reflexionar muchísimo a todos. Ella admite que antes de que todo esto le pasara a ella, también juzgó a otras familias que pasaron por tragedias similares. Y ahora que lo vive en carne propia, sabe de verdad que nadie, absolutamente nadie, está a salvo de una tragedia así, de un golpe que te arranca el alma. Nos lo dice claro y nos lo advierte. Nunca sabes qué hará tu hijo, tu padre, tu hermano. Y cuando pasa, cuando la fatalidad golpea tu puerta, ya no hay manual, no hay instrucciones para aprender a seguir viviendo, para reconstruir los pedazos de tu existencia. Es un vacío, un abismo. Durante la entrevista aparece una palabra que pesa como una losa, una palabra que todos hemos sentido alguna vez, pero que en este contexto es demoledora: la culpa. Silvia no se esconde de ella, no la esquiva, no le da la espalda, la reconoce, la asume con una honestidad brutal que desarma. Explica que, aunque los padres no sean responsables directísimos de los actos atroces que cometen sus hijos, siempre cargan con una parte de esa responsabilidad emocional. Es un peso que se lleva en el alma, una herida invisible. Fijaos, porque una madre, después de algo así, se pregunta una y otra vez: ¿qué falló? ¿Qué no vi? ¿Qué pude hacer distinto? Esas preguntas son un tormento eterno. Y los expertos, esos profesionales que estudian el alma humana, nos lo confirman. Ese sentimiento de culpa no desaparece nunca, jamás.
Solo se aprende a convivir con él, a llevarlo como una sombra constante. Se habla en un momento de la conversación del vínculo sagrado e inquebrantable entre madre e hijo. Se habla de cómo el patrón emocional se hereda, de cómo esa forma de amar, de llorar y de sentir se aprende en casa, en el hogar familiar. Y Silvia, con esa entereza que la caracteriza, escucha, asiente y aunque le duele hasta lo más profundo del alma, acepta que esa conexión existe, que es real, que es parte de ella. También se aborda una pregunta incómoda, una pregunta que muchos de vosotros os habréis hecho seguramente. ¿Es normal que una madre siga queriendo a su hijo después de un crimen tan brutal o tan atroz? La respuesta de Silvia es clara, rotunda, sin fisuras. Una madre siempre es madre, siempre. Aunque su hijo haya cometido lo peor, lo más impensable, ese amor persiste, ese vínculo es irrompible. Es un amor que no justifica el acto, que no borra el daño inmenso causado, pero que tampoco, jamás, desaparece. Y Silvia Bronchalo lo deja claro, meridiano. Su mayor condena, la más dura de todas, es amar a su hijo mientras aprende a vivir a duras penas con lo que él hizo, con esa sombra que la acompañará por siempre. Es un tormento eterno, una penitencia que solo una madre puede entender y soportar. Familia, si pensabais que la primera parte de esta desgarradora historia os había impactado, preparaos, porque lo que os voy a revelar ahora sobre Silvia Bronchalo es el punto de inflexión. Es ese momento en el que una madre, una mujer normal, se ve empujada a cruzar una línea que jamás imaginó. Todo por amor. Todo por sobrevivir en un infierno. Llegamos a un punto crucial en la conversación en la que Silvia, y os lo digo de corazón, toma una de las decisiones más difíciles de explicar, de justificar, y la reconoces sin rodeos, sin maquillaje, sin intentar ocultar nada. Nos confiesa directamente que la entrevista que está dando esta revelación que nos está haciendo a todos es pagada. Y lo dice así, tal cual, sin paños calientes, porque no quiere engañar a absolutamente nadie. Es una verdad incómoda, sí, una verdad que duele, pero es la cruda realidad que le ha tocado vivir. Durante más de 2 años, ella se negó en rotundo a hablar. Se negó a conceder entrevistas a los medios, a exponerse públicamente al juicio de todo un país, a la mirada escrutadora de millones de personas. Pero la realidad, esa realidad económica que golpea sin avisar, la ha empujado, la ha arrastrado a dar este paso tan drástico y tan controvertido. Llega un momento en el que los ingresos, os lo digo yo, bajan drásticamente. El trabajo se resiente de forma brutal porque su vida se ha convertido en una pesadilla constante, en un foco de atención no deseado. Y, amigos, ayudar a su hijo desde Tailandia, desde esa distancia abismal y cruel, se vuelve, os lo aseguro, cada vez más y más costoso, una verdadera losa financiera. Imaginad los viajes interminables, esas estancias carísimas en un país lejano, la comida, el apoyo legal constante que exige sumas astronómicas. Todo suma, todo se acumula en una montaña de gastos que ahoga, que asfixia, que pesa como una condena adicional sobre sus hombros ya cargados de dolor. Ella lo explica con una franqueza desarmante, con una voz que a veces se le quiebra por la emoción. Nos dice, mi hijo, después de 2 años y medio, mi nivel de ingresos ha bajado. Y esto es clave, familia. También el nivel de trabajo. No he podido mantener la misma línea de trabajo que tenía con los mismos ingresos. Y bueno, pues necesito dinero para llevar a cabo esto. Es un grito desesperado, una llamada de auxilio. Nos lo confiesa, además, con una honestidad brutal. Para mí es muy difícil, porque van contra mis principios y de mis valores. Ella, Silvia, es una mujer de principios firmes, pero la vida, la tragedia, la ha llevado a esta encrucijada imposible. Pero si tengo la necesidad de ayudar a mi hijo económicamente, tengo que priorizar su vida a mis principios para poder ayudar. Es una frase que nos rompe por dentro. Las cárceles del mundo entero, os lo digo yo, están llenas de madres que llevan comida, ropa, esperanza
a sus hijos encarcelados, porque el amor de una madre, ese amor incondicional, no entiende de sentencias, no entiende de cadenas, no entiende de juicios públicos ni de condenas impuestas por el hombre. Ese amor, y esto es muy importante, no justifica el acto atroz, no borra el daño inmenso que se ha causado, jamás. Pero tampoco, y esto es lo verdaderamente increíble, desaparece. Se mantiene, se aferra a la vida con una fuerza sobrehumana. Y Silvia Bronchalo lo deja claro. Con una voz que no deja lugar a dudas, su mayor condena, la más profunda y eterna, es amar a su hijo mientras aprende, a duras penas, a vivir con lo que él hizo. En este punto de la conversación, la madre de Daniel Sancho va más allá de lo meramente económico. Nos habla de un deseo, un anhelo que tiene para su hijo. Nos dice: me gustaría poder, si él acepta, poder cambiar ese equipo jurídico, poder cambiar, o sea, los abogados, que sea otra vertiente jurídica, otra forma de defensa diferente a la que se ha llevado. ¿Esto es una bomba? Amigos, esto nos revela mucho de lo que ha vivido ella, de lo que ha sentido en estos meses y años de infierno. Y lo enlaza directamente con el motivo real, el verdadero motivo de esta entrevista pagada, de este sacrificio de sus propios principios. Y eso es lo que pretendo obtener en la entrevista, porque evidentemente es una entrevista pagada, no es esto. Es la necesidad, la desesperación la que la ha llevado a esto. ¿Mejorar una situación jurídica de tu hijo?, le preguntan. Y ella, y con esa honestidad brutal que la define, responde: sí, en menos. General no es una situación jurídica, sino ayudarle económicamente. Y vuelve a incidir en lo que cuesta este calvario. Porque viajar a Tailandia ya supone, cada vez que va a ser un país donde se puede ir de forma muy económica. Los hoteles son baratos en el sitio civil y lo que se hace es ayudarle allí con comida o mandar dinero. Es una lucha diaria, una batalla económica y emocional que la está dejando exhausta. Silvia explica sin tapujos que esta decisión va en contra de todo lo que ella cree, de todos sus principios más arraigados. Pero, y aquí viene la clave, prioriza la vida y la situación de su hijo por encima de todo, por encima incluso de su propia moralidad en este momento tan crítico. Habla también, y esto es un detalle revelador, del deseo ardiente de cambiar la estrategia jurídica, de buscar con todas sus fuerzas otro equipo legal, otra vía de defensa, algo diferente, completamente diferente a lo que se ha hecho hasta ahora, porque siente que la situación no avanza, que no hay esperanza. Admite, con un dolor palpable, que se ha sentido apartada de las decisiones importantes. Nos confiesa que no se la ha escuchado como madre, que su voz, su instinto maternal, no ha sido tomado en cuenta en el proceso legal de su hijo. Y aún así, con todo ese dolor y esa frustración, insiste en que nunca, jamás, quiso una exposición mediática agresiva, de esas que buscan el espectáculo a toda costa. Ella cree firmemente que eso ha hecho daño, mucho daño, a todos los involucrados, incluso. Y esto es un gesto de una humanidad increíble, incluso a la familia de la víctima, a la familia de Edwin Arrieta. Aquí, amigos, os lo digo, no hay espectáculo barato. Aquí lo que hay es una necesidad imperiosa, una culpa que la corroe por dentro, y una madre rota intentando hacer lo único que sabe hacer, lo único que le queda, lo imposible por su hijo. Y es que el tramo final de la entrevista, lo que viene ahora, es un verdadero mazazo emocional, os lo aseguro. El foco deja de estar solo en Daniel, en sus acciones, y se desplaza con una delicadeza sorprendente hacia la familia de Edwin Arrieta. Silvia habla con un respeto absoluto, con una dignidad que desarma, a pesar de todo el dolor que carga. Deja claro, sin ambigüedades, que una de las cosas que más daño le ha hecho, que más la ha roto por dentro, es ver cómo se ha especulado, de forma cruel e inhumana, con la vida del fallecido. Nos dice, con la voz entrecortada:
Yo he tenido en cuenta principalmente a la familia de Edwin como fallecido, porque yo como madre ver eso me ha roto por dentro. Y la siguiente frase es un puñal. Y si a mí me ha roto y yo tengo a mi hijo vivo, esa madre viendo eso, sentada en su sofá, escuchando de muchas personas que era traficante de órganos, no sé, pues creo que no, nadie ha tenido en cuenta estas cosas. Es un dardo directo a la prensa sensacionalista y a la opinión pública desmedida. Niega rotundamente, con una firmeza que sorprende, todos esos rumores, todas esas insinuaciones horribles y esas teorías de la conspiración que han circulado durante meses y meses, ensuciando la memoria de Edwin y el dolor de su familia. Y reconoce que, como madre, con su hijo vivo, ver todo aquello la ha roto por dentro, la ha destrozado. Porque si a ella le duele así, no quiere ni imaginar, ni por un segundo, lo que han sufrido los padres de Edwin Arrieta. Ella, Silvia, defiende que la única forma de reparación posible, la única vía para intentar sanar algo, es económica. ¿Por qué? Y esto es una verdad universal. No hay absolutamente nada en este mundo que devuelva una vida, nada que compense esa pérdida irreparable. Se muestra, y esto es un gesto de humanidad brutal, partidaria de pagar la indemnización, pero no lo ve como un castigo impuesto, ¿no? Lo ve como un acto de responsabilidad y sobre todo de humanidad. Escucha, con respeto y dolor, las palabras de los padres del cirujano colombiano y reconoce que su entereza, su dignidad en medio de tanto dolor, la ha sobrecogido, la ha dejado sin palabras. Es un reconocimiento mutuo del sufrimiento. Y así, amigos, llegamos al final de esta devastadora reflexión. Esta entrevista, este desgarrador testimonio de Silvia Bronchalo, también puede hacer daño, lo sabe. Puede reabrir heridas, puede generar más polémica, lo tiene asumido. Pero, y aquí viene la verdad más cruda, el silencio es el silencio al que estuvo sometida durante 2 años, ya la estaba matando por dentro. No hay victoria, aquí no hay alivio completo, no hay un final feliz que se vislumbre en el horizonte, solo hay una madre, Silvia Bronchalo, que carga y cargará por siempre con una cicatriz que será para siempre, una herida abierta en el alma que nunca sanará del todo. Y es que esta historia es un recordatorio brutal de la complejidad del dolor humano. Si te ha impactado esta historia, si crees que es importante darle voz a estas realidades tan crudas, no te marches sin hacer clic en el botón de suscribirte a La Salsita Rosa. Únete a nuestra comunidad porque seguimos aquí al pie del cañón, trayéndote las verdades que nadie más se atreve a contar. Nos vemos en el próximo vídeo, familia. Para